Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Este, Estoy haciendo este envío porque quería leer un escrito que conseguí en redes sobre una historia de la vida real. El escrito se llama Dos turistas que desaparecieron. Dos turistas que desaparecieron. Como dije, es una historia de la vida real. Este es mi primer envío, así que, bueno, ahí vamos. El texto dice así: imagina que has desaparecido. No solo te has perdido, sino que has desaparecido. Y entonces, 8 años después, te encuentran, no en un bosque ni en el fondo de un lago, sino en una mina abandonada y sellada desde dentro. Estás sentado, apoyado contra la pared, junto a tu ser querido. Parece como si simplemente te hubieras quedado dormido, pero estás muerto y los huesos de tus piernas están rotos. Esta historia no trata de monstruos de película en la historia real de Andrew. Es la historia real de Andrew. La historia de cómo un viaje de 3 días al desierto se convirtió en un misterio de 8 años cuya respuesta resultó ser más aterradora de lo que nadie podría haber imaginado. Esta historia comenzó en el año 2011. Sarah y Andrew eran una pareja normal de Colorado. Ella tenía 26 años y él 28. Hola, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? No eran extremistas ni expertos en supervivencia. Eran simplemente dos personas que se querían y querían pasar el fin de semana lejos de la ciudad. Estoy leyendo una historia de la vida real llamada Dos turistas que desaparecieron, ocurrida en el año 2011. Su plan era muy sencillo. Su viejo pero fiable coche, conducir hasta las tierras desérticas del estado de Utah, montar allí una tienda de campaña para pasar 3 días y 2 noches, fotografiar los paisajes y simplemente estar juntos. Estos dos turistas que desaparecieron en el año 2011 eligieron un lugar muy particular, no muy lejos de una zona donde a mediados del siglo XX había uranio. Ahora solo quedan minas abandonadas, maquinaria oxidada y carreteras que hace tiempo que desaparecieron de los mapas oficiales. Pero ellos simplemente querían algo exótico, una oportunidad de ver algo inusual y hacer fotos únicas. No buscaban aventuras y mucho menos problemas. Antes de partir el viernes por la mañana, Sarah le escribió un mensaje a su hermana. Nos vamos, le dijo. Llegaremos el domingo por la noche. Te quiero. Fue el último mensaje que recibieron sus familiares. Llevaron agua, comida, una tienda de campaña y sacos de dormir. El equipo estándar de cualquier turista. No llevaron ningún equipo especial para explorar minas, ni nada por el estilo, porque ni siquiera se les pasó por la mente. Solo les interesaba la superficie, las vistas del desierto al atardecer. Pasó el fin de semana, llegó la noche del domingo, pero Sarah y Andrew no regresaron. Al principio nadie entró en pánico. Bueno, tal vez se retrasaron, tal vez tenían mala conexión. Esas cosas pasan. Pero llegó el lunes y ninguno de los dos se presentó al trabajo. Sus familiares dieron la voz de alarma. Las llamadas a sus teléfonos se desviaban directamente al buzón de voz. Los amigos con los que habían hablado confirmaron que se habían ido a Utah, a la zona de las antiguas minas. La familia acudió inmediatamente a la policía y ese mismo día se organizó una operación de búsqueda. Al principio, todos estaban llenos de esperanza. La policía
voluntarios, decenas de personas peinaban la zona. El desierto de Utah es un espacio enorme y casi infinito, cañones, rocas, cauces secos. Los que conocen el estado de Utah, saben cómo es esa parte. Encontrar allí a dos personas era como buscar una aguja en un pajar. Los buscadores en coches y squads revisaron todas las carreteras conocidas y abandonadas. Se envió el helicóptero que sobrevoló la zona durante horas tratando de divisar algún rastro. Un coche, una tienda de campaña, el fuego de una hoguera. Pero pasaban los días y no había ninguna pista. Ninguna. Nadie había visto su coche. Nadie había visto a una pareja parecida. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, nada más salir de su ciudad. La esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. El clima del desierto no perdona los errores. Durante el día el calor es insoportable y por la noche hace mucho frío. Si se habían quedado sin agua o simplemente se habían perdido, sus posibilidades de sobrevivir disminuían con cada hora que pasaba. La policía comenzó a barajar otras hipótesis. Quizás no llegaron a Utah, quizás decidieron huir y empezar una nueva vida, pero esta versión se descartó rápidamente. ¿Por qué? Porque sus cuentas bancarias estaban intactas, no se habían utilizado las tarjetas de crédito. Dejaron a sus mascotas en casa y pidieron a un vecino que los cuidara. Eso no es lo que hacen las personas que planean desaparecer para siempre. La versión criminal parecía poco probable. En esa zona casi no había gente, era un lugar remoto. La probabilidad de un ataque fortuito era extremadamente baja. La búsqueda continuó durante casi una semana. Los voluntarios y la familia no se rindieron, pero la policía ya se preparaba para dar por concluida la fase activa de la operación. Y entonces, al séptimo día, cuando ya casi no quedaba esperanza, el piloto del helicóptero vio un destello al sol. No era un simple destello, eran luces parpadeantes. Encontraron el coche de Sarah y Andrew. Estaba en una de esas carreteras abandonadas que apenas se veían desde el suelo. La carretera conducía a unas antiguas minas de uranio y se interrumpía a unos kilómetros. El coche estaba en medio de la carretera como si lo hubieran abandonado. Lo primero que llamó la atención del equipo que llegó al lugar fueron las luces de emergencia encendidas. La batería estaba casi agotada y las luces parpadeaban débilmente. Era extraño. Las luces de emergencia se encienden cuando hay una avería o una parada. Eso significaba que en el momento en que el coche se detuvo, Sarah y Andrew estaban cerca. Los policías inspeccionaron el vehículo. No había rastros de robo ni daños por accidente. Las puertas no estaban cerradas con llave. Por dentro, todo parecía como si los propietarios se hubieran ausentado un par de minutos. En el asiento del copiloto había un mapa de la zona y junto a él una botella de agua vacía. En la guantera encontraron el teléfono de Andrew. Más tarde, los expertos confirmarían que no había ninguna llamada perdida ni ningún intento de llamar a los servicios de emergencia o algún familiar. La batería estaba cargada más de la mitad, pero el hallazgo más importante fue el navegador. Estaba encendido y en la pantalla se veía la ruta que seguía por esa carretera abandonada hacia una de las antiguas minas. Este hallazgo dio esperanza y al mismo tiempo generó aún más preguntas. ¿Por qué no llamaron? Quizás en esa zona simplemente no había cobertura y lo sabían. Pero entonces, ¿por qué abandonaron el coche? Los policías revisaron el depósito y estaba completamente vacío. Eso explicaba por qué se habían detenido. Simplemente se habían quedado sin gasolina. Encendieron las luces de emergencia para que los vieran. Lógico. Pero, ¿a dónde fueron después? ¿Y por qué el navegador indicaba una mina concreta? Quizás esperaban encontrar ayuda allí o refugio del sol. El equipo de búsqueda, animado por el hallazgo, se dirigió inmediatamente a la ruta indicada por el navegador. Caminaban por un sendero apenas visible, quemado por el sol. No había ni un alma alrededor, solo el viento y el cielo resonante del desierto.
Después de un par de kilómetros, llegaron a su destino. Era la entrada a una antigua mina de uranio, una bajada normal y corriente en la roca, llena de chatarra oxidada y tablas viejas. La entrada era estrecha, pero se podía pasar. Los buscadores, con mucho cuidado, revisaron todo a su alrededor, pero no encontraron nada, ni rastros, ni objetos, ni señales de que hubiera habido gente allí recientemente. El viento y la arena de esos días podían haber ocultado cualquier huella. Los rescatistas gritaron sus nombres varias veces en la oscuridad de la mina, pero solo hubo silencio. Descender sin equipo especial era mortalmente peligroso. Las minas antiguas son laberintos donde en cualquier momento puede producirse un derrumbe o intoxicarse uno con los gases acumulados. La inspección de los alrededores tampoco dio ningún resultado. Peinaron cada metro en un radio de varios kilómetros alrededor del coche y de la entrada de la mina. Ni tiendas de campaña, ni sacos de dormir, ni fogatas, nada en absoluto. Era inexplicable. Si se habían quedado sin gasolina, lo lógico habría sido acampar junto al coche y esperar ayuda. O si habían ido a buscar ayuda, habrían llevado consigo al menos algunas cosas, por lo menos agua. Pero todo el equipo básico, la tienda de campaña, los sacos de dormir, las provisiones, habían desaparecido, al igual que Sarah y Andrew. Tras ese hallazgo, la búsqueda activa continuó durante varios días, pero sin resultado. La policía no podía enviar a nadie al interior de la mina, que era inestable, sin pruebas directas de que la pareja se encontrara allí. Habría sido un riesgo injustificado. Poco a poco, la operación de búsqueda se fue reduciendo. El caso de Sarah y Andrew pasó a la categoría de desaparecidos. Sus fotos se colgaron en tablones de anuncios y se publicó en los periódicos locales. Las familias contrataron detectives privados, pero tampoco pudieron encontrar ninguna pista nueva. Pasaron los meses, luego los años. La historia de Sarah y Andrew se convirtió en una de esas leyendas sombrías que se cuentan alrededor de una fogata. Un misterio cubierto por el polvo del desierto. Parecía que nadie sabría nunca qué les habría sucedido. El coche con el depósito vacío y el navegador apuntando a un oscuro hueco en la roca eran los únicos testigos mudos de su último viaje. Y durante 8 largos años, el caso quedó en completo y absoluto silencio. Pasaron 8 años. Para la mayoría de la gente, la historia de Sarah y Andrew se convirtió en un misterio sin resolver, un triste recordatorio de lo peligrosa que puede ser la naturaleza salvaje. Las familias continuaron viviendo con una herida abierta, sin respuestas y sin siquiera poder enterrar a sus seres queridos. El caso quedó archivado con la etiqueta "caso sin resolver", y así habría seguido si no fuera por 2 lugareños que en 2019, 8 años después, decidieron ganar un dinero extra con la chatarra. Estos chicos no eran detectives ni aventureros. Simplemente sabían que en la zona de las antiguas minas de uranio quedaba mucho equipo abandonado que se podía cortar y vender. Uno de los calurosos días de otoño, en su vieja camioneta, se abrían paso por los mismos caminos olvidados donde una vez encontraron el coche de la pareja desaparecida. Su objetivo era precisamente la mina que indicaba el navegador de Andrew. No porque supieran ese detalle, sino simplemente porque era un lugar grande donde esperaban encontrar mucho metal. Cuando llegaron a la entrada, vieron lo mismo que los buscadores 8 años atrás: un agujero en la roca lleno de basura. Pero algo no estaba bien. La entrada, que antes estaba simplemente llena de basura, ahora parecía tapada. Alguien había traído una gran lámina de metal grueso y oxidado y la había fijado de alguna manera, apilando vigas encima. Era extraño. Normalmente las minas se dejan abiertas o se tapan con hormigón y se colocan señales de advertencia. Pero esto parecía como si alguien, de forma apresurada, pero muy segura, hubiera intentado esconder algo o impedir que alguien entrara. Para los cazadores de metal, esa lámina era un botín en sí misma. Trajeron un cortador de gas.
Pasaron varias horas trabajando bajo el calor, cortando una abertura en la chapa lo suficientemente grande como para poder pasar. Cuando por fin terminaron, del agujero salió un aire húmedo, frío y completamente inmóvil. Un aire como el que solo se encuentra en lugares sellados durante muchos años. Uno de los hombres iluminó el interior con una potente linterna. Al principio, el haz de luz solo reveló las paredes de piedra desnuda, cubiertas de polvo, y el suelo cubierto de piedras pequeñas. La mina se adentraba directamente en la roca. Continuó apuntando con el haz de luz, escudriñando la oscuridad, y entonces la luz se detuvo en el extremo más alejado de esta pequeña sala. A unos 15 metros de la entrada había dos figuras. Simplemente estaban sentadas en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza ligeramente inclinada. Estaban sentadas muy cerca una de la otra. El hombre que iluminaba con la linterna no entendió al principio lo que veía. Quizás eran maniquíes o algún tipo de basura que desde lejos parecían dos personas. Llamó a su compañero. Este también miró dentro y se quedó paralizado. Ambos miraron en silencio a la oscuridad y luego uno de ellos dijo en voz baja: «Son dos personas». No había pánico, solo conmoción. Las posturas eran demasiado tranquilas. No se veía sangre ni rastros de lucha, solo dos personas que parecían haberse sentado a descansar al fresco y se habían quedado dormidas. Pero ambos sabían que en una mina sellada herméticamente no se duerme. Se alejaron inmediatamente varios kilómetros hasta que captaron señal de telefonía móvil y llamaron a la policía. La noticia del hallazgo en la antigua mina conmocionó a todo el estado. Los policías que habían trabajado en el caso de Sarah y Andrew 8 años atrás comprendieron de inmediato de qué lugar se trataba. Un equipo de investigación y forenses se dirigieron al lugar. El trabajo en el interior era difícil. El aire estaba viciado y el lugar oprimía con su silencio. La imagen que vieron era exactamente como la habían descrito los cazadores de metal. Dos personas, un hombre y una mujer, sentados, apoyados contra la pared. Sus ropas, ropa normal de excursión, estaban desgastadas por el tiempo, pero no estaban rotas. A su alrededor no había ningún objeto personal, ni mochilas, ni agua, nada, solo piedra desnuda y polvo. Los cuerpos estaban muy momificados debido al aire seco de la mina, lo que los había conservado en esa posición. Se informó a las familias de Sarah y Andrew del terrible hallazgo y poco después el análisis de ADN confirmó lo que todos ya sabían. Eran ellos. La búsqueda de 8 años había terminado. El misterio de su paradero había sido resuelto. Pero a partir de ese momento comenzó un nuevo y aún más espeluznante enigma. ¿Qué les sucedió dentro de esa mina? La investigación comenzó con un examen detallado del lugar de los hechos y de los cadáveres, y enseguida surgieron extrañezas que no encajaban en ninguna versión lógica. La primera, los cadáveres y la ropa no presentaban daños que indicaran un ataque, ni cortes, ni heridas de bala, ni rastros de lucha. Lo segundo, la escena en sí. Estaban sentados tranquilamente. No parecía que hubieran entrado en pánico, intentando escapar o pedir ayuda. Simplemente estaban sentados. Pero el hecho más importante e impactante lo descubrió el forense durante la autopsia. Tanto Sarah como Andrew tenían huesos rotos en las piernas, múltiples fracturas en las tibias y los pies. Eran lesiones graves que no podían haberse producido por sí solas. Este tipo de lesiones se producen al caer desde una gran altura. Pero ¿cómo se conciliaba esto con la ausencia de otras lesiones y la postura tranquila? Entonces los investigadores se fijaron en la estructura de la mina. El pasadizo que habían descubierto los cazadores de metal era horizontal, pero sobre el lugar, justo sobre donde estaban Sarah y Andrew, había otro agujero en el techo, un conducto vertical que se adentraba hacia arriba, hacia la superficie.
Empezó a surgir una nueva versión y era terrible. Sarah y Andrew no entraron en la mina por la entrada lateral, se cayeron adentro. Cayeron por ese mismo conducto vertical que posiblemente estaba oculto por arbustos o tablas en la superficie. Volaron varios metros y aterrizaron en el suelo de piedra, rompiéndose las piernas. Estaban vivos, pero inmovilizados. No podían levantarse, no podían ir a ningún sitio. Estaban atrapados. Pero esta versión solo explicaba las lesiones, no explicaba lo principal: quién y por qué selló la salida lateral. Los investigadores estudiaron minuciosamente la misma lámina de metal con la que se selló la entrada. El examen reveló que había sido soldada a la roca con un equipo de soldadura profesional. Es más, el método de soldadura indicaba que se había hecho desde dentro. Pero dentro de la mina no se encontró ningún equipo, ni un aparato de soldadura, ni un generador, ni siquiera un simple martillo. Nada. Era imposible. Alguien entró en la mina, soldó la única salida desde dentro y luego simplemente se esfumó sin dejar ninguna herramienta. La ausencia de rastros de lucha ahora parecía aún más siniestra. Si los hubieran atacado, se habrían defendido, pero si habían caído y se habían roto las piernas, estaban completamente indefensos. Cualquiera que los hubiera encontrado en ese estado podría haber hecho lo que quisiera con ellos. Y alguien lo hizo. Alguien los encontró heridos e indefensos y en lugar de ayudarles, decidió enterrarles vivos. Él o ellos arrastraron una lámina de metal hasta la salida lateral y la soldaron, condenando a Sarah y Andrew a una muerte lenta en la más absoluta oscuridad, hambrientos y sedientos. La idea era tan espantosa que costaba creerla. No se trataba de una simple negligencia o de un accidente. Era un asesinato a sangre fría y cruel y prolongado durante días. La policía comprendió que no buscaba a un delincuente ocasional. Buscaban a alguien que conocía bien la zona, alguien que sabía de la existencia de la mina, del descenso vertical y de la salida lateral. Quizás él mismo había tendido la trampa en la superficie en la que habían caído y sabía cómo bloquear la salida y escapar sin ser visto, quizás a través de otra estrecha grieta o conducto de ventilación que solo él conocía. El caso pasó de ser un caso sin resolver a la investigación más prioritaria. Ahora la policía tenía un objetivo: encontrar al monstruo que había convertido una vieja mina en una fosa para 2 personas inocentes, y ese monstruo seguía libre. La policía trabajó en el caso durante 2 años. El círculo de sospechosos era muy reducido. ¿Quién podía conocer también estas minas? ¿Quién podía tener el equipo de soldadura y los conocimientos necesarios para utilizarlo en un lugar tan remoto? Los investigadores comenzaron a hacer lo que quizá deberían haber hecho en 2011, recopilar todos los registros de propiedad y alquiler de estas tierras abandonadas. La mayoría de las minas no pertenecían a nadie, pero algunas parcelas, incluida la que se encontraba donde murieron Sarah y Andrew, estaban alquiladas a largo plazo a un particular. Se trataba de un hombre de unos 60 años que vivía solo en un rancho a varias decenas de miles de kilómetros de allí. Llevaba muchos años alquilando esas tierras, supuestamente para realizar prospecciones geológicas, aunque en realidad no llevaba a cabo ninguna actividad. Los vecinos lo describían como un hombre solitario y reservado, al que no le gustaba nada que nadie entrara en su propiedad. En más de una ocasión había tenido conflictos con turistas o cazadores que se adentraban accidentalmente en sus terrenos. Para la policía era la primera pista real en todo ese tiempo. Obtuvieron una orden de registro de su casa y de su terreno. El propietario del alquiler recibió a la policía sin sorpresa, pero con una hostilidad mal disimulada. Lo negó todo.
Dijo que no sabía nada de turistas desaparecidos y que hacía muchos años que no había estado en la zona de la mina. Pero durante el registro de su taller, los investigadores encontraron algo que lo hizo callar. Era un clavo. Entre un montón de herramientas viejas colgaba un manojo de llaves. Eran las llaves de las viejas cerraduras de las puertas que bloqueaban algunos accesos a las minas. Y en el cajón de la mesa, bajo una pila de viejas facturas, había una hoja de papel amarillenta enrollada en forma de tubo. No era un simple plano de la zona, era un esquema detallado de los pasillos internos de varias minas, incluida aquella. En el esquema estaban marcados no solo la entrada principal y el pozo vertical, por donde cayeron Sarah y Andrew, sino también varios conductos de ventilación estrechos que ni siquiera conocía el Servicio de Supervisión de Minas. Uno de esos conductos salía a la superficie a casi milla de la entrada principal. Esa era la respuesta a la pregunta de cómo el asesino podía desaparecer tras bloquear la salida desde dentro. Tenía su propia vía secreta hacia el exterior. Cuando le mostraron el esquema, el hombre comprendió que era inútil negarlo y habló, pero no fue un arrepentimiento. Contó su versión de los hechos de forma seca y sin emoción. Ese día estaba haciendo su ronda por el terreno y oyó gritos. Siguió el sonido y encontró a 2 personas en el pozo. Habían caído en un antiguo pozo que él mismo había tapado con tablas podridas para que no entraran animales. Vio que estaban vivos, pero heridos. Estaban en su terreno, extraños, intrusos. En su mente enferma no eran víctimas, sino un problema. No se detuvo a hablar con ellos. Simplemente se marchó en silencio. Regresó a su rancho, cogió un soldador y un generador, lo cargó todo en su camioneta y se dirigió a la entrada lateral de la mina. No creía que los estuviera matando. Según su lógica, solo estaba protegiendo su propiedad. Cerró la salida para que los extraños no volvieran a entrar donde no debían. Reconoció que había bloqueado la entrada, pero negó hasta el final haberlos matado, insistiendo en que ellos tenían la culpa por haber entrado en su territorio. Simplemente cerró la puerta tras los intrusos. El hecho de que detrás de esa puerta, en la oscuridad y agonizando, murieran 2 personas heridas, no parecía importarle. El juicio no fue largo. Había pruebas más que suficientes. Los fiscales no presentaron cargos directos por asesinato premeditado, ya que era difícil demostrar que él quería precisamente su muerte. La versión oficial recogida en la sentencia fue la siguiente: abandono intencionado en peligro que provocó la muerte de 2 personas por encontrar a Sarah y Andrew heridos y en lugar de ayudarles, condenarlos a una muerte agonizante, encerrándolos en un saco de piedra. Fue condenado a 18 años de prisión. El misterio que había atormentado a todos durante casi 10 años había sido resuelto. Detrás de esta terrible e inexplicable desaparición no se escondían fuerzas místicas del desierto ni asesinos en serie de película. Solo había un hombre cuyo odio paranoico hacia los extraños resultó ser más fuerte que la compasión humana habitual. La historia de Sarah y Andrew había terminado. No el día en que desaparecieron, ni siquiera el día en que encontraron sus cuerpos. Terminó en el momento en que la justicia reveló el nombre de quien los dejó morir en la fría oscuridad de una mina abandonada. La historia se llama 2 turistas desaparecidos, una historia de la vida real que, como dije al principio, conseguí en redes y me llamó bastante la atención, me gustó. Quise compartirla con ustedes en este primer en vivo. Y bueno, si quieren dejar sus comentarios en los comentarios, los leeré por allí. Bueno, estoy leyendo los comentarios ahora. Hola, Gallinero de Samuel, José Torres, hola. Alexander Calduarte, hola. Sé que estoy con el teléfono y cuesta leer los mensajes y de paso leer. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Y bueno, eso es todo por hoy.
Feliz noche. Hasta luego.